Se llamaba Antonio. Un hombre común, sencillo, de esos que no salen en portadas, que no protagonizan películas, que no se vuelven virales en redes sociales, pero que son, silenciosamente, el motor del mundo. Uno de esos rostros anónimos que sostienen familias, campos, ciudades, sin que nadie los vea realmente. Tenía 28 años cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo. No fue una decisión impulsiva ni valiente en el sentido romántico. Fue más bien una desesperación vestida de esperanza, porque cuando miraba alrededor, lo único que veía era tierra seca, trabajos mal pagados, promesas políticas rotas y un futuro que parecía más una condena que una posibilidad. Vivía en un pueblo polvoriento del norte del país, donde el tiempo pasaba despacio, pero la pobreza corría rápido. Su rutina era levantar antes que el sol, tomar un café aguado, alistarse para el campo y regresar con la camisa empapada de sudor y la piel más oscura cada día. Lo que ganaba no alcanzaba para mucho. Unas tortillas, frijoles, arroz y de vez en cuando, si la semana había sido buena, algo de carne o un pan dulce para los niños. Tenía una esposa joven, fuerte, de esas mujeres que sostienen el hogar sin quejarse, pero cuyos ojos ya no brillaban igual. Ella soñaba con tener un baño con azulejos, una estufa que no tuviera que prender con cerillos, una cama sin resortes rotos. Sus hijos, de apenas 6 y 9 años, querían ir a la escuela sin sentir vergüenza de sus uniformes remendados. Pedían lonches como los de sus compañeros, zapatos sin agujeros, cuadernos nuevos. Su madre, que ya caminaba lento y respiraba con dificultad, necesitaba medicinas mes con mes. Y Antonio no soñaba con lujos, ni coches, ni relojes caros. Su único anhelo era darles una vida un poco menos dura, un respiro, una tregua, algo que pareciera dignidad, así que se fue. No con la frente en alto, sino con el alma arrastrando los pies, sin papeles, sin inglés, sin conocer a nadie del otro lado, solo con una mochila al hombro, una muda de ropa, una bolsita con fotos arrugadas y la promesa de volver. La promesa de regresar cuando las cosas mejoren, cuando tenga algo que ofrecer. La despedida fue breve. Un abrazo largo y apretado. Un cuídense mucho que se le quedó atorado en la garganta. Una última mirada al rostro de su esposa, de sus hijos, de su madre, intentando grabarlos en su memoria como si supiera que ese sería su combustible en los momentos más oscuros. Cruzó la frontera por el desierto. Fueron días de caminar bajo el sol abrasador, con los labios partidos, los pies ensangrentados y el miedo como compañero. Escapó de serpientes, de los helicópteros de migración, de hombres armados que querían robarle hasta los calcetines. Bebía agua caliente, llena de tierra, y cada noche rezaba no por él, sino por no fallarles. Porque lo único que lo mantenía caminando era la idea de que allá, lejos, alguien lo esperaba. Llegó a California con lo puesto, sin dinero, sin papeles, sin dirección. Solo tenía su voluntad, más fuerte que el hambre, más dura que la soledad. Empezó a trabajar en los campos recogiendo fresas desde las 4 de la mañana. Era trabajo de esclavo, pero no se quejaba. Compartía un colchón inflable con otros 4 hombres en un cuarto sin ventanas. El aire olía a humedad, sudor y resignación. Comía tortillas con sal, arroz hervido, latas baratas. Dormía poco, lloraba en silencio, pero cada viernes enviaba lo que podía a México. Al principio eran $50, luego 100. Más adelante, 200. Cada billete representaba horas de sol, de dolor, de aguante. Las llamadas con su esposa lo mantenían vivo. Ella le contaba que ya habían comprado un terreno, que los niños iban mejor en la escuela, que habían podido pintar el cuarto, que valía la pena, que lo extrañaban. Y él sonreía, aunque por dentro se rompía, porque no estaba allí para verlos crecer.
pero el sacrificio también. Se lastimó la espalda cargando costales de cemento. Perdió la uña de un dedo. Se rompió un diente. No importaba. Lo importante era seguir. Los fines de semana limpiaba oficinas por las noches. Nunca salía, nunca compraba ropa nueva. Usaba el mismo celular durante casi una década. Todo lo ahorraba, todo lo enviaba. Durante 10 años, Antonio fue invisible. Para su jefe era solo el mexicano que no falta nunca. Para sus compañeros, el callado. Para el mundo, nadie. Pero para su familia, él era el que sostenía la casa a distancia. Y eso le bastaba. Pasaron los años. Y con ellos se le fueron momentos que jamás recuperarían. La primera comunión de su hija, la graduación de primaria de su hijo, el último cumpleaños de su madre. Se enteró por teléfono que su madre había muerto. No pudo ir. No pudo despedirse. Solo lloró, solo, sentado en el baño del trabajo, con la cara entre las manos. A los 10 años, tomó la decisión más esperada: regresar. Comprar el boleto fue como respirar después de estar ahogándose por años. No llevaba grandes maletas, solo una maleta vieja, algo de ropa y la ilusión intacta. Soñaba con volver a casa, besar el suelo, ver a sus hijos correr hacia él. Quería caminar por su casa terminada, sentarse en su nuevo baño, cocinar en esa estufa que tanto había imaginado. Quería volver como un héroe. Pero al llegar, la realidad lo golpeó con toda su crudeza. Donde debía estar su casa, solo había maleza, bloques apilados y promesas rotas. Preguntó. Le dijeron que el dinero no alcanzó, que se usó en otras cosas. Fue al municipio. El terreno no estaba a su nombre, estaba a nombre de su suegra. Por seguridad, le dijeron. Buscó a su esposa. Ya no vivía ahí. Estaba en casa de su hermana. Lo recibió con una mirada que ya no lo reconocía. Le habló como a un vecino lejano. Sus hijos lo miraban con desconfianza, como si fuera un pariente perdido que regresó sin aviso. Uno lo saludó con frialdad. El otro apenas lo miró. Preguntó por el dinero, por los años, por los sacrificios. Ella solo dijo: aquí también fue difícil. No hubo disculpas, no hubo explicaciones, solo evasivas, solo silencio, como si una década no pesara nada. Fue al banco, revisó el historial. Más de 2 millones de pesos enviados en 10 años. Más de 2 millones arrancados de su cuerpo, de sus madrugadas, de su juventud. Y no había nada. Ningún terreno, ninguna casa, ninguna certeza. Se quedó a vivir con un tío. Dormía en un catre viejo, rodeado de mosquitos. Comía lo que los vecinos compartían. Salía a caminar sin rumbo. Nadie lo reconocía. Nadie lo esperaba. Era un fantasma, un hombre roto, una sombra. Cada noche se sentaba en la banqueta y miraba al cielo, preguntándose si todo eso había valido la pena, porque no solo perdió dinero, perdió su juventud, su familia, sus sueños, su identidad. Lo había dado todo y volvió con las manos vacías. Nadie le dijo gracias. Nadie le celebró el regreso. Nadie le preguntó cómo estaba. Así es la historia de miles de migrantes. Personas que se van con el corazón en la mano, que trabajan hasta doblarse los huesos, que se privan de todo placer para enviar dinero a casa. Y muchas veces ese dinero se desvanece en promesas vacías, en decisiones torpes, en traiciones. Y cuando por fin regresan, lo hacen con ilusión, solo para descubrir que ya no tienen un lugar. Se fueron por un sueño y regresaron a una pesadilla. Porque lo más difícil no fue cruzar la frontera. Lo más difícil fue volver y darse cuenta de que ya nadie los esperaba. La historia de Antonio no es solo una anécdota, es un espejo, es una advertencia. Nos recuerda que detrás de cada migrante hay una historia de amor, de lucha, de sacrificio, que no basta con recibir el dinero. Hay que valorar el esfuerzo,
cuidar los lazos, agradecer la entrega. Porque el tiempo no perdona y la distancia no siempre se puede reparar. Si tienes un familiar lejos, no lo olvides. Llámale, escríbele. Abrázalo aunque sea con palabras. Agradécele. Porque tal vez un día regrese y lo único que necesita para seguir respirando es saber que todo lo que hizo tuvo sentido. Si esta historia te tocó el alma, si te movió algo por dentro, suscríbete. Hay muchas historias más que merecen ser contadas, y tú mereces escucharlas.